entrevista verdadera. Hacemos el programa todas las noches aquí en la red. Hoy día vamos a hablar con una protagonista que escribió un libro. Hoy día es una profesional que se dedica a trabajar en el tema porque es una experiencia personal. Ella fue abusada sexualmente por su padre cuando era pequeña y no solamente vivió esto y lo cuenta en un libro, sino que cuenta todo el mecanismo de... Y sigue en la entrevista verdadera. Vamos a hablar con la protagonista de este libro y la escritora además del libro. Se llama La niña liberada, violencia sexual y poder. Es Iskra Pavés Soto, que está con nosotros. Iskra, muchas gracias por acompañarnos y contarnos tu historia. Gracias, Beatriz, por la invitación. Vamos a estar regalando el libro además para ustedes que nos están escuchando a través de las redes sociales, como siempre. De ahí va a salir él o la ganadora y la producción, como siempre, se va a comunicar con ustedes. Iskra, primero, ¿por qué contar tu historia en un libro? Wow, primero por desahogo, para enfrentar un tabú, una vergüenza, culpa y principalmente lavar una herida que estaba sangrando y doliendo durante mucho tiempo. El proceso de escritura empezó primero como una catarsis. Yo no sabía que iba a transformarse en un libro. En un momento después pensé... ¿Era algo bien para ti? Sí, era algo para mí. Yo siempre he escrito, me encanta escribir y me gusta, bueno, la literatura. Siento que es un lenguaje que tiene muchos códigos, ¿no? Es muy multidimensional. Después en un momento pensé que era una carta para mi mamá. Después pensé que era la historia de mi familia. Y al final logré, bueno, en este proceso que yo creo que también lo que es la escritura de las mujeres, como encontrar tu propia voz. Y por eso el título es para liberar a esa niña que fui yo cuando era chica y sufrí esta experiencia tan traumática y enfrentar una serie de tabúes y de inseguridades y miedo, vergüenza y culpa que toda situación de abuso sexual deja en la víctima, ¿no? Y que uno lo acarrea, la psicología dice que será el estrés postraumático, etcétera. Pero en mi caso yo sentía que el hecho de escribir un libro y ordenar los hechos y ponerle nombre era decir, esto sucedió, porque en general yo sentía que esto estaba muy invisibilizado, y no solo en mi caso, en general en los casos de violencia pasa eso. Entonces mi manera de decir, esto pasó, esto sucedió, y de poner un poco en orden, porque dentro de mi cabeza, de mi mente, no estaba como los flashbacks que se llaman, ¿no? Que vienen estos recuerdos. Entonces yo necesitaba ordenar y entender, si es que eso es posible, también lo podemos conversar, qué había pasado y cómo hay una cadena de actos que llevan no solo a una familia que pase esto, sino también un entorno, una comunidad, un país, un momento histórico. Entonces yo, por mi forma de ser, necesitaba tener todo eso ahí de alguna manera, como quizás si alguien pinta, hay un dibujo, ¿no? Hay otras artistas que yo he conocido que han hecho escultura. En mi caso, mi lenguaje es la escritura. Iskra, ¿y cuál es tu historia? ¿Qué es lo que te pasó a ti al interior de tu familia? Yo tengo el recuerdo desde que aproximadamente 3 años empecé a sufrir abuso sexual de parte de mi papá biológico. Y bueno, yo en esto también tengo una crítica respecto a todo lo que el derecho positivista ha influido, ¿no? Si son tocaciones, si es violación, que es más grave, no sé qué. Yo finalmente he optado por decir, si la víctima lo vivió como violencia sexual, ya está. Entonces, diferentes tipos de situaciones o manifestaciones que el derecho positivista quizás vendría aquí a calificar, y que yo te lo cuento como experiencias de tortura. Yo así lo defino en el libro, aunque sé que el artículo 1 de la Convención contra la Tortura lo define solo cuando son agentes del Estado que lo perpetran, ¿cierto? ¿Y por qué digo tortura? Porque imagínate, a los 4 o 5 años de edad, verte expuesta a que tu papá, que es la figura que supuestamente en nuestra cultura se le da autoridad para que te cuide, ¿no? Y para que guíe una familia dentro de este modelo patriarcal,
empiece a explorar tu cuerpo, antes de que tú misma empieces a hacer eso, empieza a instalar una dinámica abusiva, amenazante, maltratadora, llena de silencio, con toda esta dinámica que tiene el abuso, que en el fondo también es un abuso de poder, para mí es una tortura. Entonces yo viví todo ese tipo de situaciones que en el libro están detalladas, con lo que yo viví y después también lo que yo ahora, ya grande, interpreto sobre eso y cómo le fui poniendo nombre a cada situación que quizás cuando yo era niña lo vivía como una incomodidad, como vergüenza, y ahora fue ponerle nombre. Esto pasó hasta que yo tenía 7 años de edad, desde que yo tengo recuerdo de los 3 años hasta 7 años, momento en el que mi mamá y mi papá se separan, y de ahí yo no vi nunca más a mi papá. ¿Se separaron ellos por eso? Bueno, son hartas cosas. Mi papá era militante del Partido Comunista. Esto pasó en el periodo de la dictadura militar en Colina, un territorio que, si bien todo el país estaba sumido, ¿no?, en este periodo oscuro de la historia de Chile, Colina aún más, porque Colina es como un fundo. Entonces ahí, yo que venía de una familia pobre, en una población de viviendas sociales, a nadie le importaba lo que pasaba. Y en ese contexto mi papá, al ser militante del Partido Comunista, tenía una vida clandestina. Mi mamá también era simpatizante de partidos de izquierda, pero no tenía militancia activa y estaba dedicada al cuidado de nosotros, somos 4 hermanos. Entonces había mucha tensión desde el entorno, pero también mi papá, y esto yo lo digo ampliamente en el libro y lo he reflexionado mucho y me hago cargo de lo que digo, si bien tenía este discurso de crítica a Pinochet y una parada de comunista, al interior de la familia era un hombre tremendamente maltratador, abusivo e irresponsable, con tintes de cafiche. Entonces esa situación también generaba mucha tensión alrededor de mi familia, mi mamá, ¿no?, como la única sustentadora casi del hogar. Entonces habían discusiones, era como hoy en día quizás se le podría decir violencia intrafamiliar, ¿no? Un ambiente bastante tenso, y habían muchas discusiones y peleas. Entonces en ese marco mi mamá toma la decisión de separarse, de echarlo de la casa, y fue, bueno, yo lo describo en el libro como una guerra cuando él se va, porque además quedó todo destruido. Esto es muy clásico. Después, cuando yo he estudiado el tema de la violencia de género, me he encontrado que son patrones, y en general los hombres hacen eso, como que amenazan: yo me voy a suicidar, voy a quemar la casa. Bueno, mi papá hizo eso en ese caso, y además coincidió con que justo fue en el año 87, entonces después empezamos a participar en la campaña del no, y hubo todo este cambio, como yo digo, familiar e histórico, donde la alegría venía, se supone, ¿no? Y eso quedó guardado en mí, como una cosa: ya se fue mi papá, ahora voy a ser niña, ahora voy a vivir. Pero como tú debes saberlo, estas cosas no se olvidan, por más que una quiera olvidarlo, ¿no? Y es que, y antes de pasar a eso, ¿tu entorno supo? ¿Tú le contaste de esto a tu mamá, a alguno de tus hermanos, a alguien del entorno familiar? No, yo no lo dije con palabras, pero sí lo dije con signos, como muchas veces hablan las niñas y los niños, ¿no? Que es un lenguaje distinto, que no siempre el mundo adulto está preparado para leer, como se dice hoy en día, esa subjetividad. O señales. ¿Quién la leyó? No, yo sentía que estaba bastante sola, sí. Yo tenía mucho miedo a mi papá, como te digo, era una persona muy agresiva. También ejercía este maltrato psicológico contra mi mamá, y en todo este contexto donde de repente también llegaban los ratis a buscarlo a él. O sea, era una situación casi de guerra, ¿no? Como lo que yo le relato en el libro. Entonces yo no tengo ese recuerdo de haber recurrido a alguien y hablarlo y contarlo. Y de hecho esa era una de las cosas que a mí, cuando yo hice ya después todo el proceso terapéutico, me estoy adelantando, pero como para responderte, yo también tenía incluso esa doble culpa que la víctima carga, ¿no? Ya en un momento como la violencia, y aparte la culpa de no haber hablado, como: pero ¿por qué no dije nada? ¿Por qué no denuncié? Como no fui valiente. Sí, porque no puse resistencia, porque dejé que hubieran juegos sexuales, porque no, con esta
cierta ingenuidad y cierto egocentrismo que tienen las niñas a esa edad también, ¿no? Que es súper natural y comprensible, pero que eso después a la larga en este contexto tan vulnerador o vulnerabilizador en el que yo estaba, se tornó como una culpa, ¿no? Que yo, como te digo, tuve que después trabajar y aprender a perdonarme, decir, o sea, una niña de 5 años. Espérame, pero es que... ¿Podría haber hecho algo en ese contexto? Bueno, eso mismo te quería decir, es súper fuerte lo que dices, eso de aprender a perdonarme, como si tú pudieras tener algún tipo de culpa. ¿Por qué se experimenta esa culpa? ¿A qué conclusión has llegado tú? Es un mecanismo muy complejo, el mecanismo del abuso. Y eso pasa siempre cuando, con esto de la imprescriptibilidad, ¿no? Que ahora se está promoviendo desde las organizaciones sociales y que yo por supuesto también lo apoyo, porque el proceso de culpa, como te digo, hay varios factores que inciden. Uno, yo creo que tiene que ver con este egocentrismo natural que es propio de las niñas y de los niños en esa etapa, que uno cree que es culpa uno, incluso cuando hay un divorcio, ¿no? Que los niños dicen, pero será por mí, me porté mal. Uno está como en el centro. Exactamente. Sí, como niño claro, más pequeño. Exactamente, eso por un lado. Pero yo creo que también operan otros mecanismos, como el hecho que el abusador instala en ti una dinámica en la cual te hace cómplice. Y por eso quizás de todos los delitos y de todas las violencias que hay, yo creo que la violencia sexual incestuosa es la más dramática, y por eso digo tortura, porque deja esta carga en la víctima. ¿Ya? Es como que igual te gustaba, igual no ponías resistencia, igual venías. Y esas voces castigadoras, patriarcales, que uno escucha adentro, son súper fuertes. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con el mecanismo donde el abusador, que en general son... voy a hablar de hombre, adulto y niña. Sé que hay otras situaciones, pero para... visibilizarlo, porque además, según las estadísticas, la mayoría de las víctimas son niñas, mujeres y de menor edad. Genera una manipulación de la situación, ¿no? Donde pareciera que este juego, por ejemplo, sexual, entre comillas, es aceptado por la niña. Por otro lado, otra cosa súper importante, y que se habla muy poco porque es un tabú, porque genera mucha vergüenza, y que es el momento, yo creo, de también decirlo, que tiene que ver con el tema sexual, esta dimensión de la sexualidad que ya en nuestra cultura es súper compleja, nuestra cultura judeocatólica cristiana, para las mujeres, con mucha culpa. Entonces imagínate además que tú, siendo niña, y venga una figura adulta de poder, siendo tu padre, y haga esta exploración donde tu cuerpo tiene sensores, o sea, esa culpa es avasalladora. Esa culpa, yo creo que quizás para las víctimas de violencia, como la situación que yo he vivido, es una de las más difíciles de superar. Y como yo digo, de perdonar, porque tú dices... pucha, ¿hasta qué punto también esto fue consentido, ¿no? Esa palabra del consentimiento. De hecho, yo escribí un cuento sobre eso, como, ¿qué sabes tú del consentimiento? Se llama. Porque cuando hay esta dinámica instalada entre una figura adulta, que es tu padre, que tiene el poder absoluto sobre ti en una familia, que además ejerce una violencia psicológica contra no solo tu mamá, sino también, por ejemplo, que hoy en día se ha estudiado contra los animales, ¿no? Que también es simbólico, o económica, o simbólica. Tú como niña, evidentemente estás en una situación de desamparo y de vulneración total. Entonces, la culpa opera en ese mecanismo y es usada por el abusador. Y eso yo creo que debe ser uno de los mecanismos más que cuesta, como a la larga, de alguna manera desanudar, para que las víctimas podamos hablar, porque después viene la otra culpa, que es la de la sociedad. Iskra, y te quiero llevar un poco a eso, cuando tú hablas de desanudar. Te ponía mucha atención porque creo que, y te felicito por eso, puedes explicar muy bien conceptos que son súper complejos, como el porqué de la culpa. Creo que con lo que tú explicas uno entiende muchas de las lógicas, y ya vamos a entrar al tema de cómo está judicializado en Chile lo que tiene que ver con el abuso de los niños, sobre todo en el entorno familiar, que sigue siendo un tema muy tabú, muy tapado, en fin. Te quiero llevar al momento ese en que tú defines como que te empiezas a desanudar. ¿Cómo se inicia esta reparación y cómo
seguiste este camino de reparación? Bueno, son distintos niveles. Yo creo que de una manera muy intuitiva yo empecé muy niña, muy adolescente en Colina a trabajar con niñas y niños que vivían en situaciones parecidas a las mías, en la parroquia, después entré a estudiar trabajo social. Pero perdona, ¿y tú en todo momento sabías lo que te había pasado o te lo negaste en algún momento? ¿Pensaste que a lo mejor no era cierto? Sí, todo eso, claro, eso es parte. ¿Pasaste por todos esos procesos? Claro, sí, eso es parte. Y en general yo he conversado con muchas víctimas, mujeres sobrevivientes de abuso sexual incestuoso, y eso es parte. O sea, tú te lo cuestionas, tú después, bueno, vamos a entrar a eso ya, lo de la demanda, que también después la PDI dice que yo miento, entonces ahí de nuevo yo dije, de nuevo, ya, como estaré mintiendo. Entonces, una sanación, por eso digo, muy intuitiva, porque en ese momento, si bien yo tenía este dolor, no lo identificaba como tal y no sabía, pero ahora al mirar atrás y respondiendo a tu pregunta, yo veo que mi motor era ese, y muy indirectamente yo estaba sanando a mi propia niña al trabajar con niñas y niños del Sename, en el Hogar de Cristo, en la parroquia, y además ese trabajo, que es mi vocación y me siento súper feliz de trabajar en este campo, siempre me ha reconfortado mucho, porque es como, nunca más, o sea, esto no puede pasar más, hay que hacer justicia. Entonces, yo creo que esa es una sanación simbólica que a mí me ha ayudado mucho. Ahora, eso también de alguna manera es una sanación un poco intelectual, ¿no? En mi mundo profesional, pero quedaba algo mucho más interno. Y yo creo que cuando yo fui al extranjero a estudiar el doctorado en Barcelona y después tuve la oportunidad de hacer una estancia en Boston, y me enfrenté a mí misma y a mi fantasma y a esta niña herida que tenía 5 años y que todavía sufría, por más que yo estuviera en el doctorado y que tuviera todo a lo mejor lo que racionalmente o profesionalmente los logros que yo creía que eran como los que me iban a sanar, estaba esto otro. Y ahí tuve que hacer un proceso de tomar a esta niña y enfrentarla y acogerla como nunca la había acogido. Yo arrastraba... ¿El proceso lo hiciste sola? Sí, pero ayudada siempre por procesos terapéuticos. Sí, y de todo, o sea, yo digo que yo creo en todo, porque... a mí me han ayudado muchas personas profesionales, pero también experiencias. No sé, por ejemplo, el tema de la sensualidad y el cuerpo para mí era un tema tremendo. Yo, si iba en la calle y andaba con un escote y un hombre me evaluaba, era como que volvía, yo decía, de nuevo soy un objeto sexual. Lo vivía con mucha rabia, entonces un tiempo que yo me rapé, anduve como media punk y como que saqué todo lo que era como de feminidad. Y por ejemplo, un novio peruano que tuve en Barcelona me enseñó a bailar salsa. Y yo decía, no, yo no quiero que el hombre me lleve, por ejemplo, como decir. Y él con mucho cariño fue como, no, pero tranqui, no sé, aquí vamos. Y también redescubrir la sensualidad, que es algo que también te lo arrebata el patriarcado porque está al servicio de la masculinidad, ¿no? Como, entre comillas, la arquetipo María Magdalena. Entonces, si la mujer es sensual, disculpa la expresión, pero es puta. En cambio, yo necesitaba reapropiarme de eso, pero de una manera sana y de una manera que para mí fuese un derecho y decir, ¿sabes qué? Yo si quiero, no sé, por decirte algo, bailar salsa, lo voy a hacer para mí y me da lo mismo. Y todas esas voces y todos esos temores y todo eso era como ir acallándolo y decir, no, bueno, eso por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el proceso terapéutico es súper, súper importante. Y aquí quiero mandar un mensaje a las mujeres, niñas, señoras que nos estén viendo. Yo creo que hay que hacerse cargo. Yo creo lo micro y lo macro. Vamos a entrar a lo macro, a las políticas y todo, y también tengo mucho que decir ahí, de hecho trabajo en eso. Pero creo que también una tiene que hacerse cargo de su proceso y una tiene que buscar las formas de sanarse. Te digo, puede ser a través del baile, puede ser a través, no sé, de un arte que a ti te guste, pero algo en el fondo, ¿qué es lo que yo creo que descubrí? Y esto no lo digo solamente yo, también lo dice Vinca Jackson y toda la gente que ha pasado por procesos similares, que es volver a encontrar tu valor en ti, porque eso es una de las cosas que deja la violencia sexual incestuosa, más que todas quizá, incluso más que la violencia sexual producida en la iglesia, que es que te arrebata ese valor intrínseco de los seres que supuestamente tienen que ayudarte a crearlo. Perdona, ese proceso es un proceso activo. Sí, y que no acaba nunca. Ya. Eso lo quiero dejar súper claro. O sea, no porque una haga buena terapia y te den de alta, ay, ya estoy sana, listo. No. Esto es un proceso porque las personas somos muy sensibles y somos seres vivos. Iskra, lo tocaste de repente, pero quiero aclararlo. ¿Hubo algún proceso judicial
¿Se presentó alguna demanda? Exactamente, eso también quería decir. ¿Cuántos años fue después o fue inmediatamente después? Después de este proceso que te digo, que fue como por un lado como profesional y a la vez como más personal, que yo vivía afuera, después volví a Chile y yo tenía mucho miedo porque era reencontrarme con esta pobre niña abusada de Colina. Y así fue, me tuve que volver a encontrar con esa pobre niña abusada de Colina, que por más que yo tuviera un doctorado y todo, no seguía. Entonces, bueno, yo no lo dije, pero como es la mente, porque fue tan dramático y grave y torturador lo que yo viví con mi papá, pero mi tío, el hermano de él, también abusó de mí, y yo no lo digo porque queda como en segundo plano. A todo esto mi papá murió en el año 88, pero mi tío seguía vivo, entonces yo fui a hacer una denuncia. Y ese proceso también fue súper importante para mí. Yo llegué a la comisaría y lo primero que me dijeron, el delito está prescrito, que tiene que ver con esto otro que vamos a hablar, ¿cierto? De la imprescriptibilidad y cómo ya al tiro el sistema judicial, las policías... Sí, no, es como no, usted no, sí. Y yo... Perdona, ¿el tío era el hermano de tu papá? Sí, mi tío biológico también, claro. También había ejercido abuso contra mí y él estaba vivo. Entonces yo quería hacer dos cosas. Por un lado, yo sentía que necesitaba esta denuncia, esta demanda para decir esto pasó, así, claramente. Y por otro lado yo decía, esto tiene que quedar en la estadística, no importa que haya prescrito, pero esto tiene que quedar, tiene que saberse. Esto por supuesto también generó una crisis al interior de mi familia. Yo sabía, porque esto era un tabú que estaba ahí, ¿no? Con muchas como cosas tapadas, y también me tuve que enfrentar a eso. Y ahí a la par empecé a escribir el libro. Fue en ese proceso, yo creo que para mí y para muchas víctimas es súper importante denunciar. También entiendo y conozco y tengo amigas que han vivido por lo mismo, que no optan por ese camino, porque saben que el sistema es maltratador, etcétera, y hacen otro tipo de camino. Lo legítimo, pero para mí fue súper importante. ¿Y qué pasó? ¿Fue la barrera de esto está prescrito? No, yo insistí, mira, me revictimizaron, como se dice, pero así, yo lo relato todo, que andaba allá, que para acá, que aquí, que no, que sí, la cuestión. Bueno, yo ahí luchando, buscando, y primero la PDI, la Brisex, me hizo un juicio súper irregular. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, llamaron a mi mamá por teléfono. O sea, imagínate, tú estás en un supermercado comprando peras y te llama el inspector y te dice, oiga Beatriz, quiero decirle, su hija fue abusada. A ese nivel de brutalidad, porque eso es lo que fue. O sea, cero protocolo. ¿En ese momento? Sí, por supuesto, yo le había dicho que yo iba a hacer la denuncia, ella sabía, estaba al tanto, pero por supuesto también mi mamá lo negó, porque además esto, también yo lo digo en el libro y esto es muy sabido, para mi mamá este proceso ha sido con mucha ambivalencia, ¿En qué sentido que lo reconoce de repente? No, claro, que le cuesta. Nuestro vínculo también se ha visto dañado por esto y ha sido otro camino. Me imagino que hay culpa también y... Todo, exactamente. Y también porque en esta cultura se carga siempre a la madre. Entonces también para mí fue un camino de decir, bueno, reprocho lo reprochable, pero también honro lo honrable. Y eso es un camino muy difícil y yo creo que el libro me ayudó mucho a ver esos matices. Porque vivimos en una cultura patriarcal donde la madre está sobreidealizada, el Día de la Madre, nadie te ama como la madre, no sé qué. Tal cual. Versus tal cual. El Sename, las noticias y la madre mala, la madre abandonadora. Entonces yo también transitaba, porque soy parte de esta cultura, en estas dos como dicotomías, ¿no? Entonces finalmente yo tuve que decir, basta, estamos en un mundo de ser humano, con virtudes y defectos. Sí, mi mamá se equivocó, hablando muy chileno, la cagó. Sí, no lo voy a perdonar nunca, no sé, porque el perdón es un tema religioso, no quiero meterme en eso. Lo único que sé es que ella es mi mamá y no quiero que mi papá también me quite eso. No quiero que mi papá además me quite a mi mamá. Es como basta. Entonces es un proceso muy complejo y que, como te digo, las dos hemos tenido que reconstruir esa historia. Iskra, lamentablemente me queda poquito para la entrevista. Sí. Tengo como 1000 preguntas para hacerte todo lo que me has contado, pero tengo que encauzarle en algunas cosas que me interesan por lo que se está viviendo hoy día. Sí. Hoy día tú cuentas toda esta historia, pero la cuentas para que otro la tome. Que es lo que me ha quedado claro en todo momento. Tú haces un llamado, incluso relatas muy bien y cuentas la experiencia para eso, para que alguien más tome esto que te pasó y le sirva. Sí. Hoy día están pasando cosas en el país. Tú lo tocaste, la ley de imprescriptibilidad para que esto cambie su sentido, la ley de que no hagan declarar a los niños, no sé cuántas veces. No me pregunten más. Exactamente, y la revictimización. Y está lo que sucede al interior del Sename, donde se habla de qué pasa con la niñez. Muchos de los niños abusados terminan
en el Sename. Así es. ¿Qué reflexión te merece todo este tema más legal y más macro, como lo decías tú antes, respecto al abuso sexual? Bueno, yo creo que antes de pasar a lo macro, sí quiero decir que hay una cosa súper importante que las mujeres y quienes nos están viendo en la casa, por favor, lo entiendan. La víctima de violencia sexual incestuosa nunca es culpable. Nunca. Siempre es víctima. Y ese paradigma tenemos que cambiarlo. Tenemos que dejar de ver, pero, ay, ¿por qué no habló antes? Ay, pero mira la faldita corta y toda esa revictimización. Entonces yo quiero decirle a la persona que nos esté mirando que si ha vivido una historia similar a la mía o parecida, que por favor se reconozca como víctima, que no tiene culpa, es víctima. En el fondo es no naturalizar las cosas que pasan, que es lo que nos sucede, y hago la autocrítica a los medios de comunicación. Iskra Pavés, muchas gracias por esta conversación tan sincera, por comunicar cosas que cuesta comunicar y de manera tan buena para poder enganchar con todo lo que nos están viendo. Se va el libro de Iskra Pavés, donde aparece su historia, La niña liberada, violencia sexual y poder. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Beatriz, por la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias. Y antes de despedir, ponga atención a lo siguiente.